Bienvenidos todos ustedes a este curso bíblico impartido por un servidor, el Padre Arturo Cornejo. Les envío mi oración y agradezco su presencia y participación en este curso bíblico. Quiero invitarles, antes de continuar con nuestro siguiente episodio, que es el episodio 18, que vayan por su Biblia. Este curso, como su nombre lo dice, es curso bíblico. Entonces imagínense un curso bíblico sin Biblia, pues no tiene ningún sentido. Pareciera que estamos jugando o que nomás oímos, y no. La Biblia que ustedes tienen en su casa, yo estoy seguro que la tienen por ahí guardada, o en el librero, o en un altar con veladoras y flores. Qué bonito que la tienen así, pero la Biblia, aparte de que se tiene que tener en un lugar con respeto, la Biblia fue escrita para que fuera leída, para que fuera llevada a la vida, aplicada, y para que le diera solución a nuestros problemas, que son tantos muchas veces. Les doy la bienvenida. Mucha gente no lee la Biblia, algunos porque pues no tienen quien se las explique, y a veces leemos y no entendemos nada, no entendemos claro, o a veces simplemente por flojera. Pues yo quiero invitarlos a que se quiten la flojera y se quiten la ignorancia y comencemos con nuestro curso bíblico. Vayan por su Biblia. Quiero, antes de comenzar, darles una breve introducción de lo que es la Biblia. La Biblia, aunque ustedes ven que es un libro, pareciera un solo libro, pues no es un libro, son muchos libros pegados o agrupados, ordenados de tal manera pedagógica para que podamos entender la Biblia como un solo libro, aunque no es un libro. La Biblia tiene divisiones naturales que ella tiene. Por ejemplo, la Biblia se divide en dos: Antiguo Testamento antes de Cristo y Nuevo Testamento después de Cristo. El Antiguo Testamento comprende desde el libro del Génesis hasta el libro de la Sabiduría, y el Nuevo Testamento comprende desde el Evangelio de San Mateo hasta el libro del Apocalipsis. La Biblia es el libro por autonomía más escrito, más leído y más traducido de toda la historia. Las Sagradas Escrituras, que fueron recibidas primero de nuestros padres judíos y luego fueron escritas por los primeros cristianos después de Cristo, pues tienen muy variable las fechas. No, la Biblia no se escribió en un año toda, se fue escribiendo a lo largo del Antiguo Testamento más o menos en 500 años, el Nuevo Testamento en otros 100 años, no pegados, diferenciados. El Nuevo Testamento, estamos comenzando nosotros con un lugar muy especial de la Biblia. La Biblia, aunque es un libro, y todo mundo diría, pues la Biblia, como todo libro, se comienza con la primera página, pues no. ¿Por qué? Porque la primera página habla de la creación, y tenemos que entender antes bien lo que es nuestra Iglesia Católica como católicos, sentirnos católicos, para después ir a ver nuestros orígenes de Dios Padre Todopoderoso. Entonces la Biblia tiene varios inicios, es decir, podemos iniciar no necesariamente por el libro del Génesis. Yo, el Padre Arturo, quiero invitarlos a que me acompañen en esta tradición y en esta bella introducción a las Sagradas Escrituras. Yo creo que ya fueron por su Biblia. La Biblia, aparte de que está dividido en Antiguo y Nuevo Testamento, la división natural es Cristo. Cristo está en medio de los dos testamentos. Antes de Cristo, Antiguo Testamento; después de Cristo, Nuevo Testamento. Entonces, vamos a dar inicio nosotros. La Biblia se divide por libros, y luego cada libro la Iglesia Católica lo dividió por capítulos y versículos. Si ustedes van a su Biblia y la abren en cualquier lugar de la Biblia, van a encontrar un número grande al principio de un párrafo, y van a encontrar muchos numeritos entre las palabras que están de la Biblia. Bueno, pues yo sé que muchos que ven estos cursos pues son personas muy inteligentes y preparadas, los cuales les felicito y les alabo. Qué bueno que estén tan preparados. Pero lo hago, siempre doy esta misma introducción, porque hay mucha gente que es la primera vez que ve un curso bíblico, o es el primer acercamiento que tiene a una capacitación para leer la Biblia. Leer es muy fácil, pero cuando tú lees solo es más pesado, es aburrido, es tedioso a veces, y luego si no lo entiendes, pues más todavía. Yo, el Espíritu Santo me ilumina, pero también hubo sacerdotes a los cuales yo agradezco muchísimo, que me enseñaron más o menos la interpretación bíblica. Y si no, pues me hago ayudar de algunos otros libros de especialistas. Miren, vamos a dar inicio con nuestro episodio número 18. Estamos en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles.
El libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Es el libro que se escribió por parte del evangelista San Lucas, narrando los primeros acontecimientos, no los únicos, porque hubo más cosas que sucedieron obviamente. Este es un resumen de la iglesia primitiva, de los primeros hechos que suscitaron a la iglesia católica naciente. Hay que entender muy bien, y yo les invito de todo corazón a que no veamos que la iglesia, como está en estos tiempos, siglo XXI, estuvo en el siglo I. Claro que no, han pasado 2000 años. La iglesia nació de una manera muy sencilla, muy simple. No había iglesias, no había instituciones, la jerarquía se estaba haciendo, no había documentos, ni siquiera tenían todavía el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la iglesia apenas estaba dando unos pasitos como un bebé que camina y se cae, ¿no? También la iglesia así comenzó, como una bebé que caminaba pero se caía, se tropezaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no querer comparar las cosas, los acontecimientos de la iglesia actual con estos acontecimientos. Estas palabras del evangelista San Lucas, maravilloso San Lucas, es una recopilación muy sencilla de los hechos de los primeros apóstoles o de los apóstoles, principalmente de San Pedro, el que puso Cristo como cabeza de su iglesia, que se llamaba Simón, y de Pablo, ¿no? El apóstol de los gentiles, llamado por Cristo a predicar. Y también aparecen los acontecimientos por ejemplo, de Santiago, también aparece Felipe y otros apóstoles por ahí a ratitos aparecen, ¿no? Pero principalmente San Pablo y San Pedro. Vamos al capítulo 16. Yo les invito, las personas que no han visto los episodios anteriores, pues hay que comenzar por el número 1, porque si comienzan por este episodio, luego ya no van a entender los otros. Hay que irse al número 1. Váyanse al 1 y así se vienen hasta el episodio 18 que vamos a iniciar el día de hoy. Bienvenidos todos ustedes. Comenzamos la lectura de las Sagradas Escrituras y la interpretación misma. ¿Ya tienen su Biblia a la mano? Capítulo 16. Busquen el número 16 grandote en su Biblia. Ahí búsquenlo. Hechos de los Apóstoles. Es el libro número 5 del Nuevo Testamento. Ojalá que lo hagan con sus hijos. Sus hijos también tienen derecho y es muy importante que sus hijos los acompañen en este estudio bíblico. Dice: Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Hay que entender que estamos hablando del segundo viaje de San Pablo. San Pablo va a hacer 4 grandes viajes. Ya realizó el primero, en episodios anteriores lo leímos. Ahora va a comenzar el segundo viaje. Es un viaje muy largo. Hay que entender que en aquellos tiempos no había carros, ni aviones, ni helicópteros. Los barcos eran lanchas. Era una verdadera odisea lo que va a hacer San Pablo. Dice: Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo. Bueno, Listra, según nuestro mapa, que ustedes han de tener también unas páginas anteriores aquí en los Hechos de los Apóstoles, Listra y Derbe pues es parte de lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía en aquel tiempo pues era llamada la Asia Menor, o era llamada la Galacia, o Bitinia, o Ponto, así nos dice nuestro mapa. Ustedes busquen ahí el mapa y lo van a encontrar 2 páginas anteriores en su Biblia, en el mismo de los Hechos de los Apóstoles. Ahí aparece Iconio, Listra y Derbe como una parte de la Turquía actual. Hay que entender que la Turquía actual pues es un país casi extremadamente musulmán, pero en aquel tiempo, bueno, pues fue evangelizado por San Pablo. Entonces dice que va a comenzar su viaje a Derbe y después a Listra. Son ciudades de lo que llamamos Galacia, así se llamaba Turquía antes. Dice: había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe, y de padre griego. Si ustedes y yo vamos a la cita de la carta a Timoteo 3:11, vamos a ver cómo Timoteo es presentado. Dice que había un hijo de una judía que había abrazado la fe y de padre griego. Bueno, esto es muy interesante porque los judíos de por sí no tienen permitido casarse con alguien que no sea judío. Casi es ley que no se debe de casar, aunque hay excepciones. Pero la religión judía dice que si por alguna situación una mujer o un hombre judío se casan con alguien no judío, los hijos sí son judíos.
el error o el defecto es de la madre o del padre. Entonces Timoteo, aunque era señalado como hijo de judía e hijo de griego, pues era hasta cierto punto rechazado, no era del todo bien recibido por tener un origen diferente al de los demás. Timoteo va a ser un hombre importantísimo en la vida de San Pablo. Van apareciendo los discípulos de San Pablo, Así como Jesús tuvo sus apóstoles, pues los apóstoles, entre ellos San Pablo, van a tener sus propios discípulos. Todos los apóstoles van a tener nuevos discípulos que van a ir haciendo en sus viajes de evangelización, que todos ellos van a hacer. Dice, había abrazado la fe y de padre griego. Dice, los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él, hablaban muy bien de Timoteo. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando que los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Ahí está. Para que un judío sea judío totalmente, aparte de ser hijo de judíos, también tenía que circuncidarse el niño. Ustedes han de ver en los evangelios cómo Jesús a los 10 días de haber nacido fue circuncidado y se le puso el nombre de Joshua, que ya lo decimos como Jesús. Pero la circuncisión era necesaria para que un hombre fuera llamado verdaderamente judío. Timoteo no estaba circuncidado, ya era grande, bueno, no tan grande, pero dice que San Pablo lo circuncida para llevárselo, para que todos que sabían que era hijo de un no judío, pues no tuvieran problemas con él. Entonces es un detalle muy importante esto que estamos viendo. Dice, a su paso de ciudad en ciudad iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Acuérdense las decisiones del Concilio de Jerusalén, que es el primer consejo de los obispos, sucesores de los apóstoles, y también los apóstoles ahí estaban todavía. Algunos de ellos os dicen que todos. Esto lo tratamos en el episodio anterior, en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, como las conclusiones pues eran no ofrecer carne a los ídolos, no comer esa carne, no comer sangre, no tener relaciones prohibidas. Principalmente eso. Dice, estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. San Pablo ya había visitado parte de estas iglesias, ahora les está dando como una segunda pasadita. En su primer viaje ya había ido, ahora vuelve a pasar por ahí. Dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, ahí está Turquía. Pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Les dijo, no, para Asia no se vayan. Asia pues está más para adentrito, más como para Kazajistán, Uzbekistán actual, Rusia, todo eso. Para allá Dios les dijo que no quería que fueran. Más bien los inclinó el Espíritu Santo para lo que es Grecia, Europa, Macedonia actual. Dice, estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia. ¿Dónde está Bitinia? Vamos a nuestro mapa para ver dónde está Bitinia. Bitinia es el norte de Turquía que colinda con el Mar Negro actual. Ahí está Bitinia y el Ponto. Son países o regiones en ese tiempo que no eran considerados países porque no había países, eran pueblos, eran civilizaciones así llamadas o regiones más bien. Los países modernos son pues, muy nuevos realmente. Entonces dice que se fueron para Bitinia. Pero vamos a ver qué más va a pasar. Dice, estando cerca de Misia intentaron dirigirse a Bitinia, pero no lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. ¿Dónde está Troade? Bueno, pues Troade, aquí en nuestro mapa, vamos a buscar a Troade. Está en una costa, en la orillita de Turquía, ya colindando con lo que es Grecia. Ahí con el mar Mediterráneo, muy importante, Troade o Troas también se llamaba así. Dice, por la noche Pablo tuvo una visión, ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba, ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar más nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar a Macedonia. Bueno, San Pablo tuvo una visión, y aquí me voy a entretener poquito. A ver, ¿qué es una visión? Pues una visión es un sueño donde Dios nos habla o una revelación privada que Dios puede hacer o algún santo o algún ángel o la Virgen. Pero las visiones son propias de personas que tengan dos condiciones. Número uno, mucha santidad. Personas santas, personas allegadas a Dios, entregadas a su servicio por completo, que no son presumidas,
que no andan diciendo que ellas o que ellos tienen visiones de Dios y que ven a Dios y que Dios les habla. Eso no siempre es verdad, hay que tener mucho cuidado. Cuando a ustedes llegan personas a presumirles que tienen visiones, no les crean, porque quien tiene visiones no lo dice, se lo guarda. Yo conozco, cuando estuve leyendo la vida de los santos en el seminario, me acuerdo mucho de Santa Teresa, mucho de muchas santas y santos que Dios les dio el don de la visión, de poder ver cosas, de poder determinar ciertas cosas a través de sueños o revelaciones. Los directores espirituales de ellos, que eran sacerdotes, obispos, siempre les decían que las pusieran por escrito. Entonces, muchos de estos santos se murieron sin decir sus visiones. Ahora las conocemos porque ellos las pusieron por escrito. Una persona que tiene visiones simplemente se las tiene que guardar y ponerlas por escrito. Entonces, mucho ojo, porque hay mucho de esto. Hay mucha gente que dice ver a Dios, que dice que la Virgen le habla, que dice que un ángel llegó a su casa y le platicó cosas. Bueno, pues yo no digo que no pueda suceder, sí puede suceder, pero solamente esto se le da a los santos auténticos de Dios. Y pues a veces, pues no somos tan santos. Yo, por lo menos el Padre Arturo, no tengo ese don porque Dios no me lo ha dado. Es un don de Dios, es un regalo al pueblo, no a la persona, y no es un privilegio, es un don que Dios da a algunos. San Pablo tuvo el don de las visiones, dice que se le apareció un macedonio de pie y que le dijo: quiero que vengas a Macedonia a evangelizar. Vamos a ver qué más va a pasar. Estamos en el capítulo 16, no se me pierdan, versículo 11. Dice: nos embarcamos en Troade, navegamos rumbo a la isla de Samotracia, al día siguiente salimos para Neápolis. Vamos al mapa. Samotracia, ¿dónde está Samotracia, padre? Bueno, pues Samotracia está, según nuestro mapa, cerca de Troades, y estaban yendo para lo que es Macedonia. Entonces, Macedonia está enfrente de Turquía, ahí más o menos en la orillita que existe entre Turquía y Macedonia, más o menos donde ahorita termina Turquía y comienza Grecia. En ese lugar estamos hablando de Samotracia. Dice, la isla de Samotracia es una islita. Al día siguiente salimos para Neápolis. ¿Dónde está Neápolis? Neápolis, según nuestro mapa, también allá aparece en una orilla de Grecia, ya en Grecia. La isla es Samotracia y la ciudad es Neápolis. Dice, de allí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derecho de colonia romana. Así es. Las ciudades romanas había colonias. Filipos, ¿no? Ya es un nombre, aparte de griego, también invoca ya un dominio romano. Estamos hablando de que en estos tiempos los romanos dominaban. El imperio de Alejandro Magno, originario de Macedonia, pues ya había caído. Ahora los romanos dominaban todo esto y pues va a imperar mucho la cultura romana. Y dice que era con derechos de colonia romana. Hay que entender que San Pablo tenía la ciudadanía romana, no se les olvide ese detallazo, Así como ahorita todo el mundo quiere la ciudadanía americana para tener muchos privilegios en ese país, pues en aquel tiempo todo el mundo quería la ciudadanía romana, por varias razones que vamos a ir viendo más adelante. Dice, nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar el sábado. Hay que recordar que el sábado es el día sagrado para los judíos, no para los cristianos, porque ustedes y yo no somos judíos, somos hijos de los judíos, pero no somos judíos. Entonces el sábado era el día que los judíos se reunían. Acuérdense cuántas condenas hay contra Jesús, porque dice que violaba el sábado, porque no respetaba el día del Señor, etc. Pero bueno, ese es otro tema muy bueno que voy a tratar posteriormente, dice. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia. Aquí aparece una mujer muy importante en los viajes de San Pablo. Una de las grandes bienhechoras, protectoras y acompañantes de San Pablo en esta región. Y hasta el día de hoy yo conozco y estoy seguro que la mayoría de los que ven estos videos son mujeres. Y las mujeres nos ganan casi en todo. Y en las cosas de Dios no se diga. Siempre en las iglesias hay 10 mujeres por un hombre que va a misa. Y de verdad yo les admiro a las mujeres que son grandes receptoras de la palabra de Dios
grandes impulsoras de la evangelización de sus propios hijos. Casi siempre las mujeres son las que evangelizan a la familia en las cosas de Dios. Así es, aunque no nos parezca a lo mejor a algunas personas, pero así es. Dice que Lidia era una de las mujeres que estaba allí, dice. Y era de las que temen a Dios, era una mujer temerosa y cercana a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Teatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón, dice, para que aceptase las palabras de Pablo. Vendía púrpura. La púrpura, que ahorita lo entendemos como un color, pues también eran telas muy finas en ese tiempo. Hay que recordar que estamos hablando del siglo I, cuando no había telares tan importantes como hoy. La pintura, la costura era algo muy sofisticado en aquel tiempo, pero muy sencillo en cuanto a la realización. Entonces aparece Lidia, muy importante entre las mujeres que están ahí, es el único nombre que nos aparece de una mujer, y dice que Dios le abrió el corazón para que escuchara las palabras de Pablo. Dice, y recibió el bautismo junto con los de su familia, y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Como ven, bien obligados San Pablo y sus compañeros, que parece que anda Silas con él y Timoteo también, pues los obligó a quedarse en su casa. Vamos a analizar con calma esta parte de este capítulo 16, porque es muy bello. Dice que recibieron el bautismo ella y toda su familia. Miren, ustedes, si hemos oído a los hermanos separados, con mucho respeto para ellos también, ojalá que no se me ofendan, que el bautismo se debe de hacer como Cristo lo hizo, ¿no? Aquí no aparece ningún lugar donde San Pablo les haya dicho: vénganse, vamos al río porque los voy a bautizar como Cristo fue bautizado, o vamos a rentar una alberca para bautizarlos. No. De hecho, el bautismo se da muy rápido. San Pablo la convierte a Lidia y a su familia, y toda su familia recibe el bautismo. ¿Cómo fue el bautismo en ese lugar, en ese momento? No sabemos, no tenemos detalles porque la palabra de Dios no nos dice nada. Pero lo que sí tenemos es el acontecimiento de que se recibe el bautismo de manera inmediata. Y aquí nos dan a entender que el bautismo no es importante cómo se haga, sino con la intención que se haga el bautismo. No le hace que se haga con un chorrito de agua, con una charola, con una piscina, en un río o en una alberca, donde sea. No es importante eso, porque Jesús no dijo que se hiciera así. Él se bautizó en un río, pero ustedes y yo no somos Jesús. Entonces no hay que exagerar este asunto. Bueno, vamos a lo que sigue. Dice: Pablo y Silas en prisión. Los van a meter a prisión a San Pablo y a Silas. Hay que recordar que ya en este capítulo San Pablo ya no va a andar con Bernabé, ahora anda con Silas y con este muchacho que van a recibir, que es Timoteo, ¿no? Los tres andan. Dice: mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Ay, Dios mío, agárrense bien las personas que se dedican a la adivinación, porque aquí la palabra de Dios les va a dar una pero buena cachetada. Dice: mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. ¿Cómo ven? La muchacha era esclava. La esclavitud en esos tiempos era normal y natural. Entonces, el que tenía una esclava, pues un esclavo era como su mascota. Podían hacer con ella lo que quisieran, podían mandarla, obligarla, no darle de comer, ponerla a lo que fuera, ¿no? Entonces, estos patrones muy listos o amos la ponían a adivinar el futuro. O a la adivinación, dice, y que le producían mucha lana a los amos. Ya se imaginarán lo que va a pasar. Vamos a lo que sigue. Dice: empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, dice, y les anunciaba el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pedro se cansó. Pues sí, ¿cómo no se iba a cansar? ¿Qué sentirían ustedes que una mujer los siga a donde quiera que van durante varios días? ¿A poco no se enfadarían o se asustarían? Pues yo creo que sí. Entonces dice que San Pablo se cansó de esta mujer que iba gritando atrás de ellos, aunque les gritaba cosas buenas, pero se cansó. Dice: se volvió y le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese instante el espíritu la dejó. El poder de San Pablo no era de él, era de Jesús. Por eso le dice: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y dice que el espíritu la dejó. San Pablo era un elegido por Dios. Acuérdense que Dios va a decir cosas maravillosas de él. Va a decir: este es apóstol de los gentiles, yo lo he elegido, etcétera, etcétera. Entonces San Pablo
con el poder de Jesucristo, les quita el demonio a esta mujer que tenía el demonio de la adivinación, ¿Cuál es la adivinación? A ver, pues las personas que dicen que adivinan el futuro, que leen la mano, que son personas que ven los horóscopos, que dicen predecir el futuro. Pues Dios, las personas que creen en todas estas cosas van contra la providencia de Dios, porque quiere decir que su confianza no está puesta en Dios, está puesta en un poder humano. Y esto es muy importante que ustedes tengan mucho cuidado con este tema de la adivinación. Mucho cuidado, porque hay muchísima gente que cree tener el poder de la adivinación. Y aquí dice que estaba poseída, porque luego dicen, el padre Arturo dijo que los que ven horóscopos son malos. No, yo no digo, señora. La palabra de Dios dice, capítulo 16, versículo 16 y siguientes. Ahí está. Por favor, señora, póngase las pilas, sea inteligente y astuta y no se dedique a confiar en el poder que un hombre o una mujer tiene para adivinar. Porque aparte de que le pueden ver la cara, estas personas o son charlatanes, discúlpenme la palabra, o sea, engañan, o tienen un pacto con Satanás. Así de sencillo y así de duro es esto, No hay intermedios. Dios no le da el poder de adivinar a nadie, porque es un don que no lo ha dado a todos. Le ha dado algunas ocasiones a algunos santos el poder predestinar algunas cosas, pero el santo no se ofrece a decir, vengan, contrátenme, yo les voy a adivinar lo que quieran. No. Es un don de Dios. Y quien maneja esto como un negocio, quien engaña, quien dice tener el don o le adivina, o dos cosas, o es un charlatán, o sea, mentiroso, no es cierto, o tiene un pacto con el demonio. Y esto es muy peligroso, porque quien practica estas dos cosas también se convierte en parte de la charlatanería o en parte del trabajo de Satanás. Vamos a lo que sigue. ¿Qué más pasó, padre? Pues fíjense lo que va a pasar con los amos, dice. Al ver sus amos que con ellos se esfumaban también sus ganancias, se les acabaron las ganancias a los amos, dice, tomaron a Pablo y a Silas y los arrestaron a la plaza ante el tribunal. ¿Cómo ven? Los tomaron presos y los presentaron a los magistrados diciendo, estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos está permitido aceptar ni practicar. Hay que recordar que los amos eran romanos, dice. Estos hombres alborotan, dice, son judíos, están alborotando nuestra ciudad, predican unas costumbres que a nosotros los romanos no está permitido aceptar ni practicar. Hay que recordar que los romanos eran politeístas y eran muy brujos. Creían en los dioses y prendían inciensos y veladoras a un ídolo. Nosotros no tenemos ídolos, estas son imágenes, aclaro otra vez porque lo he dicho muchas veces, pero lo tengo que decir siempre. Los católicos no somos idólatras, veneramos imágenes y adoramos a Dios verdadero, que es Jesucristo en la Santísima Eucaristía. Pero eso es otro tema. Dice, fíjense, los presentaron como judíos y no sabían que eran romanos. Dice, estos son hombres judíos que alborotan la ciudad y nosotros no podemos aceptar estas prácticas. ¿Ustedes creen que estaban en contra de Jesús o de lo que predicaban San Pablo y Silas? ¿Qué creen ustedes? Los amos ahora nos salieron muy quejumbrosos y muy católicos, ¿verdad? No tenían ni nada de católicos ni nada de santos. Estaban en contra de San Pablo y Silas, sobre todo de Pablo, porque Pablo le había sacado el demonio a esta mujer que adivinaba y ahora pues ya no podía adivinar. Entonces se les había acabado el dinero de la esclava que utilizaban para adivinar. Vamos a ver qué más pasa. Estamos en el capítulo 16, versículo 22. Dice, la gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles las ropas y los hicieron apalear. ¿Cómo ven? Los encueraron, eso dice aquí. Les arrancaron la ropa, le quitaron la ropa a Pablo y Silas, dice, y los hicieron apalear. Yo creo que a Timoteo no lo agarraron porque estaba muy chiquillo, pero a Pablo y a Silas sí. Los hicieron apalear, los palearon, les dieron unos palazos. Dice, después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. ¡Válgame Dios!
San Pablo andaba haciendo un bien y miren cómo le va a ir al pobre de San Pablo y a Silas. Así como ustedes y a mí cuando andamos haciendo favores, no sé si les ha pasado que a veces las personas nos piden un consejo, un favor, lo hacemos y al último salimos de intrometidos, de chismosos, de groseros, de maleducados, por andar haciendo un favor. Qué tristeza y qué decepción nos hemos llevado. Así es, los que seguimos la palabra de Dios, o por lo menos lo intentamos, prepárense porque lo único que nos espera es que nos den una buena tranquiza. Fíjense nomás, San Pablo le había quitado el demonio a esta mujer que estaba sufriendo, que la utilizaban, que estaba esclavizada. ¿Qué se ganó San Pablo? Que lo llevaran ante los tribunales, que lo acusaran de seducir al pueblo, de alborotarlo. Lo amarraron, primero le quitaron la ropa, luego lo apalearon, luego lo amarraron, dice que amarraron los pies ahí lo encarcelaron y lo dejaron ahí en la noche. ¿Cómo ven al pobre de San Pablo? Pues está muy interesante este capítulo 16, se nos ha acabado el tiempo, no se pierdan la continuación en el siguiente episodio, que es el episodio 19, capítulo 16, versículo 25 y siguientes, está muy bueno, no se lo vayan a perder porque si no van a perder la ilación. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo para todos ustedes aquí desde YouTube en este curso bíblico, ojalá que me acompañen y los que lo empezaron a ver a medio camino este curso, regresen al episodio 1, para que entiendan el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les agradezco mucho sus donativos que me ayudan y me apoyan para poder hacer mejores videos, y les invito a ver los otros videos que también están en mi canal, son todos para ustedes, para su crecimiento espiritual. Si tienen alguna pregunta o duda o queja, les agradezco mucho si me mandan un WhatsApp al 7471-277621. Aquí al final aparece el número y aparecen las cuentas si alguien quiere hacerme algún apoyo. Saludos hasta donde quiera que se encuentren. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios me los guarde donde quiera que estén. Muchas gracias.